Buenas noches, compañeros. Eh, Primero y principal, muchas gracias a todos por haberse acercado, por estar compartiendo aquí este nuevo encuentro de charlas abiertas a la comunidad que hacemos en nuestro Centro de Estudios Políticos, Sociales y Culturales 25 de febrero. Y el tema que nos convoca el día de la fecha es un tema de actualidad que ha resultado bastante complejo y ha disparado una gran cantidad de alarmas en términos de sectores de minorías las cuales vienen siendo atacadas compulsivamente por parte del gobierno, particularmente de aquellas personas que recibían pensiones por discapacidad. Por lo que pudimos escuchar en las últimas semanas, el gobierno nacional decidió revertir su decisión respecto de este tema, pero no modificó el cuerpo legislativo a través del cual se asignan o se distribuyen estas pensiones. Y nosotros, como militantes, en muchos de nuestros casos, como operadores territoriales, a los compañeros del Poder Judicial de la ciudad que hoy nos acompañan, tenemos que disponer del conocimiento como para poder evacuar las dudas de los ciudadanos y vecinos que se acerquen a consultarnos respecto a esta problemática, la cual no es simple y para ellos representa un cambio importante. Para tratar este tema el día de hoy me acompañan Eugenio Reati y Javier Caramielo. Eugenio Reati ofició como director de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales durante del 2011 al 2015, ¿no? Digo bien. Y bueno, y Javier Caramielo, el doctor Caramielo, trabaja en Atajo, que es un programa creado en la Procuración General de la Nación de la doctora Gil Carbó, y trabaja particularmente en el área de acceso a la justicia. Así que bueno, un poco vamos a estar charlando de esta problemática, de las implicancias de carácter jurídico, de a dónde pueden recurrir para apelar o revertir este tipo de decisiones, y espero que esta charla sea útil y productiva para todos. Así que le voy a dar la palabra a Eugenio. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Se escucha bien ahí? Bueno, antes que nada, agradecerle aquí al Centro Cultural que me hayan invitado a poder compartir con ustedes algunos detalles del tema de las pensiones no contributivas. En un momento en que la cuestión tomó estado público, las decisiones lamentables que adoptaron desde el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, la ministra Stanley, a través de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, de suspender y dar de baja decenas de miles de pensiones no contributivas a lo largo y ancho de todo el país. Lo que más se dio a conocer en realidad es lo relativo a las pensiones por discapacidad, pero no es el único tema. Se han dado de baja pensiones por mamá de 7 hijos y otras también. Alrededor de todo esto quiero explicarles un poco cómo es algunos datos reales. No son datos míos inventados ni interpretaciones, sino son datos oficiales, tanto los que se cuentan, los pocos datos con que contamos hoy, emitidos por la propia Comisión Nacional de Pensiones y el Ministerio de Desarrollo, y datos oficiales que construimos en los años anteriores, la gestión anterior, particularmente en mi caso, los últimos 4 años de gestión, 2011 a 2015, como recién se planteaba. En estos días se han dicho una cantidad de cosas increíbles, digamos, ¿no? Y han trabajado sobre la población tratando de convencernos de que el tener una pensión no contributiva por discapacidad o cualquier otra es un privilegio que no corresponde, es un gasto del Estado. Nos han dicho que se han entregado pensiones truchas, han disfrazado la decisión de dar de baja masivamente y suspender pensiones no contributivas a través de un discurso mediático tratando de justificar lo injustificable. Entre otras cosas se han dicho, por ejemplo, que acá Fernando Iglesias, por ejemplo, un dirigente que ahora va a ser candidato de Cambiemos en nuestra ciudad, aquí en Capital, dijo que había 2 millones de pensiones por discapacidad, y que esto pareciera que hubiera pasado la Segunda Guerra Mundial, porque solo así se explicaría que hubiera tantas personas con problemas de invalidez en Argentina. Se ha dicho que ha habido un festival de pensiones en los años del kirchnerismo, como si se entregaran y se regalaran masivamente como planes sociales sin ningún tipo de justificación ni motivo. Se ha dicho contradictoriamente, la propia ministra Stanley dice, bueno, nosotros hemos dado de baja, pero en el 2015 dieron de baja los anteriores, o sea, nosotros, 168.000 pensiones, cosa que tampoco es cierta. Se ha dicho que en una población de Córdoba como Guanaco Muerto, le pusieron nombre y apellido a la población, norte de Córdoba, departamento Cruz del Eje, había más
pensiones por invalidez que población, y así una cantidad de argumentaciones para demostrar que estaba bien quitarle el derecho al pensionado no contributivo, al pensionado por invalidez o la pensionada por mamá de 7 hijos, estaba bien que le quitaran la pensión y que dejara de cobrar lo poco que estaba cobrando, porque aparte de todo esto estamos hablando de cifras módicas, muy bajas, que son apenas un apoyo del Estado, un respaldo, y que no, por supuesto, no le resuelven la vida completamente a nadie, sobre todo si hay gastos de salud, como uno imagina en las cuestiones de discapacidad y de alimentación y de educación, etcétera, en los casos de mamá de 7 hijos, con todo lo que eso significa para sostener el hogar. A ver, Censo 2010. El Censo 2010, por primera vez, se hizo un estudio, entre otras cosas, sobre personas con disminuciones o dificultades físicas, como se le llamó, de tipo auditivo, visual, motriz, cognitivo. Y el resultado del Censo 2010 dio, digamos, y creo que el Censo 2010 es algo que nadie puede discutir, porque así como se estima la cantidad de población total del país y de allí surge todo lo demás, también determinó la cantidad de personas, habitantes, con algún tipo de dificultad o discapacidad. Y el censo evaluó que había más de 5 millones de habitantes, de los 40 millones que somos, más de 5 millones con algún tipo de dificultad. De esos 5 millones de personas, más de 800.000, casi 900.000, son exclusivamente por disminuciones cognitivas, lo cual significa que no hay margen de error. O sea, una familia que cuando va el censista le dice, nosotros acá en nuestra casa habita un niño, un adulto, una persona con algún tipo de disminución, no se trata de una persona que tiene un problema para caminar solamente, o tiene un problema para tomar algo, o tiene un problema de columna, o algún otro tipo de enfermedad que signifique una disminución, sino que estamos hablando de algo que es absolutamente taxativo, como son los problemas cognitivos. O sea, dificultades para el aprendizaje, para el desenvolvimiento, etcétera, depende el grado de que se trate. Esos son los datos reales de nuestro país. Por supuesto, no es lo mismo la cantidad de personas con esas dificultades en la ciudad de Buenos Aires que si uno va a Formosa o Santiago del Estero o Misiones o Chaco, para decir los lugares donde más pensiones no contributivas se entregaron en el periodo de 12 años que nos tocó trabajar. Y esto tiene una explicación porque, por ejemplo, los chicos trabajan en Misiones levantando la cosecha de yerba o de tabaco, lo que se llaman los tareferos, o en Santiago del Estero en el monte achando, o en el impenetrable chaqueño, o en Tucumán levantando la zafra de la caña de azúcar. Trabajan desde los 10 años o 9 años acompañando a su familia, avalado eso por personajes, por ejemplo, como esta persona que se dio por muerta ayer y que finalmente pareció que no, el Momo Venegas, a cargo del sindicato, que debería preocuparse porque esos niños no trabajen y porque esas personas estén en blanco. Bueno, esos niños que trabajan desde los 9 años, yo les aseguro, llegan a los 15 años y no pueden trabajar más. Tienen la columna doblada. Y sus padres lo mismo, y sus mamás lo mismo, y sus hermanitos lo mismo. Entonces, 5 millones de personas en el país con algún tipo de dificultad. Y estamos hablando que el máximo de pensiones no contributivas que se han pagado mensualmente han sido de 1,5 millones, de las cuales 1 millón han sido por discapacidad, 350.000 han sido por mamá de 7 hijos, cosa que también es indiscutible, porque ya sería muy difícil que nos acusaran de truchar certificados de nacimiento para darle una pensión a una mamá que en vez de 7 hijos hubiera tenido 2, o que no tiene hijos. O sea, sería ya rayano el ridículo. Y además pensiones para adultos más de 70 años, es otra pensión no contributiva, y además el 1,5 millones contempla lo que se llaman pensiones por leyes especiales. Porque si no, todo entra en una confusión. Cuando nos dicen por los medios y salen a acusar del Festival de Pensiones, revolean así un poco la información y confunden y todos terminan creyendo cosas que no son. Entonces vale la pena empezar por este lado de aclarar datos concretos, porque si no es un discurso, un debate que se torna político sin objetividad y sin datos. Entonces me parece interesante empezar por este lado.
Pensiones por leyes especiales, aparte de discapacidad, mamá de 7 hijos, y pensión por adulto de mayor de 70 años, son, por ejemplo, las pensiones graciables que otorgan los diputados y los senadores de nuestro Congreso, las que han entregado históricamente, que se renuevan cada 10 años. O sea, no son solamente las que entregaron los parlamentarios de los últimos 12, sino lo que viene ya de mucho más atrás, y que son personas que siguen, se siguen cruzando datos para ver si hay situación de vulnerabilidad, se verifica, se renueva, y esas personas, por un acto graciable, por una ley, digamos, no es un aprovechamiento de los diputados y los senadores, hay una ley que especifica también este tipo de pensión. Otra pensión que se le llama no contributiva, en realidad son leyes especiales, son asignaciones especiales, por ejemplo, para presidente y vice de la Nación, una vez que han terminado sus cargos, jueces de la Corte Suprema de Justicia, prelados, obispos y arzobispos, premios Nobel, premios a las artes y las ciencias. Todo esto también se trabaja en la Comisión Nacional de Pensiones, dentro del 1,5 millones máximo que ha habido, también está todo esto. Pensiones a premios olímpicos y premios paralímpicos, o sea, personas con discapacidad que compiten en las olimpiadas especiales que existen, de los cuales en el mes de febrero una chiquita que ganó el año pasado los 100 metros llanos, le quitaron la pensión que tenía por premio paralímpico. ¿Por qué se la quitaron? Porque apareció en los registros, en los cruces de datos como monotributista, porque tuvo que sacar el monotributo para poder cobrar 4.000 pesos que le daba una sponsor que le estaba apoyando para su actividad deportiva. Cosa de locos. Le dieron la baja sin mirar hacia el voleo, a lo bestia, a lo bruto, con toda la crueldad y la perversidad y el cinismo que implica dar de baja pensiones de estas características, que en la mayoría de los casos son por situaciones muy especiales y por situaciones de vulnerabilidad social en la mayoría de ellos, mejor dicho, en todos ellos, salvo presidente vice y estas últimas que nombraba. Hace falta ser muy cruel y muy cínico para cortar con una planilla Excel, decir, yo todo esto le dejo de pagar. No solamente le dejo de pagar, le suspendo el pago y la gente se entera cuando va al cajero y no tiene eso a principio de mes. O sea, muchas veces el único ingreso o el plus de ingreso muy básico que tiene para comprar un remedio se encontró con que lo tenía sin ningún tipo de notificación previa, porque hacen cruces de datos donde aparecen determinada información que, según el criterio absolutamente restrictivo que están implementando hoy, implica, supuestamente, están justificados por un decreto del año 97 de la época de Menem, que esas pensiones tienen que ir a la baja si en los cruces se registra determinada información, que ya vamos a hablar de eso también. 2 millones de pensiones no hubo nunca, y menos todavía por discapacidad, cuyo número, les repito, 1 millón de pensiones, sobre 5 millones de personas con problemas de discapacidad en el país. Esos son los números concretos. Por otro lado, 168.000 pensiones no se dieron de baja en el 2015, yo se lo aseguro, porque yo estaba a cargo de eso, y yo tenía que hacer los números y los registros y las evaluaciones y las auditorías y los controles y etcétera, etcétera, todo lo que estamos obligados como funcionarios del Estado y que no están cumpliendo hoy. No hubo 168.000 bajas de pensiones, hubo 90.000 bajas de pensiones durante todo el 2015. De esas 90.000 bajas, 50.000 fueron porque adultos mayores de 70 años se inscribieron en la moratoria previsional para pasar a jubilarse, y jubilándose cobraban la mínima jubilatoria y no el 70% como implicaba la pensión. O sea, pasaron a ganar más que antes gracias a la moratoria previsional implementada en los años del kirchnerismo, y esas fueron 50.000 de las bajas de las 90. Otras 20.000 fueron por fallecimiento. Las otras, el otro margen, son las que parecían doble pensión, incompatibilidad porque cobra pensión nacional con pensión provincial, y otros cruces que efectivamente nosotros implementábamos también, obligados a ello, porque en la medida que tenés legislación que te obliga, no era un festival de pensiones, ni mucho menos como se dice, hacíamos los controles del caso, dábamos sus pensiones y bajas, pero absolutamente no en los números que se están dando hoy con otro criterio totalmente distinto. Miren, no sé cuánto tiempo va, por favor, díganme si se hace largo, porque me extiendo y hay mucho para hablar del tema en realidad. El presupuesto nacional que se aprueba todos los años, la mitad de ese presupuesto prácticamente es para el ANSES, ¿sí? La mitad del gasto de nuestro país, ANSES, que es el organismo que no solamente paga las jubilaciones, sino que es el organismo de la seguridad social. Abarca mucho más que la plata de los jubilados, como se les solía llamar, para criticar algunas cosas que hacíamos en nuestra gestión. La seguridad social abarca, entre otras cosas, la UH, millones y millones de niños que cobran de esas familias la UH.
abarca, por ejemplo, todas las moratorias previsionales, millones de personas que se jubilaron sin tener los aportes necesarios gracias a las moratorias previsionales que se implementaron en los años del kirchnerismo. Personas que jamás hubieran tenido acceso a una mínima jubilación que les correspondía por haber trabajado toda su vida y haberse roto el lomo como cualquier cristiano, ¿verdad? Simplemente que hay patrones que no los ponían en blanco con una doble estafa. Se quedaban con el aporte que no hacían y además se quedaban con el aporte del trabajador que tampoco podía aportar porque no tenía su salario en blanco. Entonces todo eso que se quedaron tantos empresarios que trabajaron con la gente en negro y que al día de hoy todos sabemos que es un tercio de la población que está considerada informal porque está en el circuito que se llama en negro, ¿no es cierto? Y no blanqueada para trabajar. Un tercio de nuestra población está en esas condiciones. Imagínense la cantidad de dinero que significa eso de que no ingresa al ANSES por falta de aporte de los empresarios, de las patronales, etcétera, que deberían efectuar esos aportes. Millones de personas, de mujeres y de hombres en nuestro país se jubilaron y cobran hoy su jubilación gracias a eso. Si no, jamás. Apenas a algunos mayores de 70 años se les pagaba la pensión no contributiva y era la única herramienta que tenía el Estado para poder dar una mano a esos habitantes. El Ministerio, por otra parte, siguiendo con los números, el Ministerio de Desarrollo Social, del cual depende la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, se maneja con fondos aparte de los que maneja el ANSES. La Comisión de Pensiones no paga con los fondos de ANSES, paga a través de ANSES porque es la vía, el mecanismo, la herramienta de pago, porque el ANSES tiene los convenios con los bancos para que aparezca depositado en los cajeros todos los meses los pagos de las pensiones. Pero el presupuesto de la Comisión Nacional de Pensiones es de Desarrollo Social. Desarrollo Social este año 2007 tiene un presupuesto de 131.000 millones de pesos, de los cuales 97.000 millones son para pagar pensiones. Digo estos números porque imagínense la voracidad que existe de parte de este gobierno para tratar de reducir el gasto en los lugares donde más se gasta y que para ellos se considera gasto y no inversión. Entonces, cuando van al ANSES o cuando van al Ministerio de Desarrollo Social y quieren recortar y ajustar presupuesto, ¿a dónde van? A los pensionados, a los jubilados, etcétera. Porque es el hilo más delgado por donde se corta, es lo más masivo y es lo que sostiene la estructura de la seguridad social del país. Esos 97.000 millones comprenden lo que se paga durante todo un año, o sea, 12 mensualidades de pensión más los dos medio aguinaldos, son 13 pagos. Esos son los 97.000 millones para el 1,5 millones de personas que cobran las pensiones no contributivas. El presupuesto nacional lo vienen achicando. O sea, ya de por sí, comparativamente, presupuesto 2015 a 2017, bajaron 24.000 pensiones en el monto que hay destinado para poder pagarlas. Por lo tanto, no van a aprobar esas 24.000 pensiones, así y todo apareciera gente con derecho a tenerlas. Porque, digo, entre paréntesis, estamos hablando de un derecho. No estamos hablando de una beneficencia, no estamos hablando de una caridad, no estamos hablando de un plan social, no estamos hablando de un beneficio dado por la autoridad con total discrecionalidad. No, estamos hablando de un derecho. Un derecho igual que el cobrar un salario, el derecho igual a cobrar una jubilación, el derecho igual a tener una propiedad si uno la puede comprar, no sé, son leyes establecidas, derechos constitucionales, reconocidos internacionalmente, respaldados por convenciones internacionales, que nos dicen que son derechos y que si las personas cumplen determinados requisitos, están en su derecho de poder cobrarlo. Y el Estado no puede denegárselo, y mucho menos si una vez que se lo otorgó con todos los controles, quitárselo. Digo, por otro lado, ¿cómo se llegó al 1,5 millones de pensiones? Antiguamente, en el 2003, cuando asume Alicia Kirchner en el Ministerio de Desarrollo Social, había 300.000, digo redondeando números, 300.000. Hoy hay 1,5 millones, un poco más ya porque han bajado pensiones. La mitad de esas 300.000 eran pensiones graciables otorgadas por diputados y senadores. La otra mitad solamente era para mamás de 7 hijos, discapacidad, etc. Nosotros invertimos totalmente esa ecuación y finalmente sobre el 1,5 millones de pensiones, solamente 80.000 en este momento o 70.000 son graciables. Comparativamente con todo el resto, si invertimos la ecuación porque nos parecía mucho más justo reconocer el derecho de las personas que efectivamente estaban en condiciones de recibir su pensión y no la gracia de un senador o de un diputado que le da a quien parece que tiene que darle, más allá de los controles que también se establecen.
Esa cantidad fue incrementándose año a año con operativos territoriales, con gente que viajó por todo el país. A los últimos rincones, yo les puedo asegurar, pueblos que uno no conoce ni el nombre muchas veces, ni sabe que existen, y ahí viven argentinos y argentinas que viven de manera muy sacrificada, que también cumplen con los requisitos para tener este derecho, que ni siquiera tenían documentación, por lo tanto el trámite implicaba previamente poder conseguir que se le otorgara el DNI, y para poder obtener la pensión en condiciones. Año a año se trabajaba día y noche. Hubo un año que se trabajó 24 horas. Se hacía el sistema de cama caliente en la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. Para poder aprovechar las computadoras y los escritorios, se hizo un convenio con la Universidad Nacional de Luján, con los trabajadores sociales de esa universidad, para que nos ayudaran a evaluar las miles y miles y miles de expedientes acumulados en cajas los años anteriores, que estaban ahí parados porque se denegaban las pensiones. Y solamente se otorgaban hasta el 2003 si alguna pensión no contributiva fallecía. En ese caso se habilitaba lo que se llamaba alta por baja. Murió uno, damos otra pensión. Y siempre se mantenía el número de 300.000. No se aumentaba el presupuesto. Néstor Kirchner, año 2004, libera esa limitación y dice: no hay techo, no hay límite presupuestario para las pensiones no contributivas hasta que lleguemos al último argentino o argentina que amerite que tenga una pensión no contributiva. Como tantas otras cosas que se hicieron, pero en esta materia fue esto. Y se trabajaba 24 horas por día, rastrillando el territorio, otorgando los trámites, sacando los trámites viejos. O sea, esto no fue que salimos a buscar a quién regalarle cosas. Fue ubicar a las personas que realmente lo merecían. Y no se ha llegado al límite todavía. Nosotros dejamos en el 2015 el gobierno y no se llegó al límite. La línea de crecimiento de las pensiones no contributivas venía de a poco, llegó a un tope en el año 2011 y empezó a decaer paulatinamente porque, lógicamente, el rastrillaje abarcó bastante. Y por supuesto sigue habiendo mamás de 7 hijos que pasan a ser mamás de 7 hijos cuando tienen el séptimo, y gente que se invalida después de que no estaba invalidada previamente, personas que nacen con algún nivel de dificultad y que amerita la pensión. O sea, todo el tiempo va a seguir habiendo y va a haber que seguir otorgando pensiones. De todos modos, la línea ya había ido decayendo porque la tarea que se hizo fue titánica y se rastrilló el país otorgando las pensiones. Y hoy por eso yo que conozco ese mundo y hemos visto lo que significaba para las personas que les llegaba la pensión por fin y podían cobrarle el reconocimiento del Estado, yo les aseguro que era como cuando Evita, me imagino yo, cuando uno lo lee en los libros, cuando Evita Perón entregaba una máquina de coser o un pan dulce o una sidra, y las personas sentían que el Estado los tenía presentes y que los reconocía y que vivían y eran argentinos porque alguien del gobierno alguna vez se acordó de ellos. Esto pasaba con las pensiones, porque no es que están cortando pensiones porque están ganando privilegiadamente una cantidad de dinero, no, pensión no contributiva, y en nuestra época también era limitado el monto, y hay que reconocerlo. Hoy están cobrando 4.400 pesos la pensión por discapacidad, y la pensión por mamá de 7 hijos creo que son 6.500 pesos. En zona austral, de La Pampa para abajo, un poco más, porque siempre se privilegia las provincias con mayor dificultad climática. Ahora, esas son las cifras de las que estamos hablando. Nadie se hace rico, nadie está robándole al Estado por cobrar 4.400 pesos, y menos todavía si tiene una discapacidad o un familiar con una discapacidad en la casa, con todo lo que eso implica. Bueno, para indignarse hay bastante, les aseguro. Además de esto, la evaluación de la pensión no contributiva no es la misma evaluación que se hace cuando se habla del certificado único de discapacidad. Pensión no contributiva por discapacidad no se le otorga a cualquier persona con discapacidad. Se le otorga a quien tiene una discapacidad, pero tiene que ser evaluado con más del 76% de discapacidad laborativa. O sea, no puede trabajar, está impedido de trabajar. Y la evaluación no se hace en todos los casos exactamente igual, no se hace con un baremo, con un parámetro, con un Excel, porque siempre decíamos nosotros medio en chiste, pero medio en serio, pero es así. En la provincia de Buenos Aires te puede faltar un brazo y podés llegar a ser gobernador. ¿Sí? Scioli. O podés ser vicepresidenta de la Nación, como es hoy Michetti, en silla de ruedas, después de un accidente automovilístico. Ahora, no es lo mismo no tener un brazo en el impenetrable chaqueño o en Formosa, donde si te falta un brazo sos un muerto en vida. No tenés trabajo ni nadie te lo va a dar jamás. Entonces la incapacidad
faltando un brazo en esos lugares es de más del 76%, porque la evaluación no es cuántos miembros te faltan, para decirlo bestialmente, sino la incapacidad laborativa, la dificultad para trabajar. Eso es lo que el derecho que reconoce la pensión no contributiva, no otra cosa. Entonces, cuando se mete todo en la bolsa, los discapacitados, los porcentajes, los montos, las cantidades, el festival, la truchada, bueno, evidentemente se lo hace a propósito porque lo que se busca es un ajuste presupuestario. No sé, digo, me parece que me estoy extendiendo bastante. Simplemente decirles que nosotros en los años que estuvimos allí, para que vean el nivel de control que se tenía en el otorgamiento, y no quiere decir que no se nos pueda haber escapado cosas ahora, como cualquier gestión seguramente se te escapa cosas. Ahora, en general las cosas que se nos escapaban eran no porque el Estado estuviera dilipendiando recursos y repartiendo pensiones que no correspondían, sino porque el Estado era estafado. Porque para obtener la pensión no contributiva, la persona tiene que ir a un médico público, una salita o un hospital público, no puede ir a cualquier lugar. Y ese médico, con su firma y su responsabilidad profesional, dice que tiene más del 76% y tiene que describir cuál es la patología concreta que lo invalida, que lo incapacita. Y no solamente eso, un trabajador social matriculado con su firma y su responsabilidad tiene que ir a visitarlo a la casa, a la persona, para ver cómo vive, si tiene bienes, si no tiene bienes, con qué personas vive, si hay personas que estén obligadas a darle amparo a esa persona, etcétera. Más los cruces de datos de estos que se habla hoy, que se hacen y que nosotros hacemos religiosamente. Porque desde el año 2004 se creó el Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social, SINTIS, que es el organismo que junta todas las bases de datos del país, AFIP, ANSES, municipios, provincias, lo que se les ocurra, registros automotores, etcétera. Todo se junta en esa base de datos y eso sirve para cruzar. A veces hay municipios o provincias que retaseaban los datos. Hasta el día de hoy no todos los municipios del país han entregado sus datos al SINTIS, lo que hace que, por ejemplo, hay datos que uno esté impedido de cruzar, pero existía la visita domiciliaria, existía el control, etcétera. Se hicieron convenios con 400 municipios de todos los colores políticos para que pongan un trabajador social del municipio y se constituya una oficina para poder tramitar la pensión, porque si no, no podíamos llegar a todos los rincones del país. Se hizo una disposición de control que no están cumpliendo ahora y que estamos denunciando a la ministra Stanley porque no están cumplimentándola, una disposición de control que obliga todos los años, como hicimos nosotros, a hacer una auditoría de las pensiones otorgadas por invalidez para volver a chequear las condiciones del otorgamiento y si surgió alguna nueva condición. No están cumpliendo la auditoría que hay que hacer sobre los apoderados que cobran en muchos casos la pensión en nombre del discapacitado para ver si efectivamente le llega el derecho a la persona. No están haciendo los controles de certificados médicos como los hacíamos nosotros. Miren, año 2013 y 2014, la ministra Alicia Kirchner nos ordenó que todas las pensiones que fueron anteriores al año 2010, cuyo certificado formulario no tenía código de barras para que no pudiera ser fraguado y tuviera papel de sello como los billetes, ¿sí?, se le pidiera a todas las personas con pensión por invalidez que acompañaran un nuevo certificado médico obligatorio para poder evaluar si efectivamente la pensión con el certificado anterior que podía fotocopiarse había estado bien otorgado o no. Verificamos un 1% de irregularidad. 1%. ¿Sí? Todo el resto de los problemas eran administrativos y de carácter menor. Nada de todo eso lo dicen ni lo tienen en cuenta. Ni han vuelto a auditar, ni han vuelto a controlar. Lo único que hacen es acumular expedientes porque no están entregando expedientes. El tiempo que nosotros llegamos a 8 meses poder entregarle a una persona su pensión de trámite, lo han vuelto a extender entre 1 año y medio y 2 años que tiene que estar esperando para obtener ahora su derecho. Tienen las cajas abarrotadas, no sé si han visto fotos en algunas publicaciones, 1 año para que Auditoría Médica de la Comisión de Pensiones controle los certificados médicos en los casos que hay algún tipo de duda. Miren, no sé, podemos seguir toda la noche y seguir indignándonos por lo que pasa. Estos son algunos de los datos, no están diciendo la verdad, simplemente se hicieron los controles como correspondía, les aseguro que fue así, se cumplió con el derecho, se llegó hasta el último rincón que se pudo para que las personas pudieran obtener este respaldo mínimo del Estado, y hoy están viniendo por la caja, que decían que nosotros íbamos por la caja del ANSES. Bueno, están viniendo por la caja tratando de quedarse con la plata para, en definitiva, pagar deuda externa que están contrayendo todos los días, como esta que acaban de contraer a 100 años, que la vamos a pagar generaciones y generaciones. Para eso están recortando las pensiones de nuestros discapacitados y de nuestras mamás de 7 hijos. Perdón por la extensión, ojalá sea útil lo que hemos aportado.
Muchas gracias, Eugenio. Ahora le vamos a dar la palabra a Javier Caramielo. Javier. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, lo que un poco quería complementar lo que nos aportó Eugenio sobre el tema de acceso a la justicia, tema de dispositivos de acceso a la justicia, vistos así como una herramienta como para poder hacer valer los derechos. Y dar así la orientación en este sentido, y pensar también un poco el mapa de la justicia, cómo está distribuida la justicia, la competencia federal, la competencia local, en el interior y en Capital Federal, y hablar un poquito de lo que pasó con la lluvia de amparos por este tema. Por ahora parece que frenada por las noticias de que la cosa volvió un poco atrás. Y comentar un poco el tema del embate contra la UFICES, que me parece que tiene que ver con el contexto en el que esto se produjo. Bueno, la idea de acceso a la justicia básicamente tiene que ver con una idea amplia, en el sentido de que acceder a la justicia tiene que ver con no solamente acceder al órgano judicial, sino también a peticionar ante organismos administrativos, como por ejemplo la Comisión de Pensiones Asistenciales a la que refería Eugenio. Porque bueno, este tipo de derechos se hacen valer no necesariamente accediendo a la justicia, sino que la administración pública tiene que estar al servicio ahí, dando la inmediatez con el derechohabiente, como para poder conceder ese derecho, más que conceder, para que el beneficiario, mejor dicho, para el que tiene ese derecho, lo pueda hacer efectivo. Y esto es importante tener en cuenta lo que decía Eugenio. No se trata de una concesión graciosa que el Estado le regala algo a alguien porque le cae simpático. Hay un derecho. Si no tenemos en cuenta que esto es un derecho que está consagrado con jerarquía constitucional y validado por una serie de tratados reconocidos en el 75 y el 22, vamos a cerrarle. Acá probablemente también se quiere instalar un discurso sobre que el Estado regale y despilfarra dinero graciosamente. Y bueno, hay un derecho reconocido por la Constitución y por algo está reconocido. Y este reconocimiento no es de ahora. Quizás desde el año 94 la jerarquía constitucional le ha dado un poco más de volumen y más densidad, en cuanto que hay una serie de documentos nacionales e internacionales que lo reconocen, pero desde el año 49 ya tenemos reconocido en la Constitución bueno, el tema del constitucionalismo social, y de ahí un poco viene el tema del derecho a la seguridad social, ¿no es cierto? Bueno, teniendo en cuenta esta perspectiva amplia de acceso a la justicia, hay varios dispositivos posibles como para hacer valer este derecho y hacerlo efectivo en este caso ante un embate quizá del poder administrativo. Ya noté algunos acá. Dispositivos de acceso a la justicia posibles: ONG, en Capital Federal el patrocinio jurídico gratuito de la UBA, la defensa pública, que en esta ciudad tiene dos organismos, que son la defensa pública de la DGN, es decir, la que actúa ante la Justicia Nacional, la defensa pública que actúa en el ámbito de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, los centros de acceso a la justicia que pertenecen al Ministerio de Justicia de la Nación, y bueno, y el dispositivo Atajo, que justamente lo comento porque yo me desempeño ahí. Algún comentario también sobre la naturaleza jurisdiccional del tema de las pensiones asistenciales. El organismo donde se tramitan es un organismo de naturaleza federal. La seguridad social es un tema de naturaleza federal, y por lo tanto la jurisdicción para discutir este tema ante la falta de pago de las pensiones es la jurisdicción federal. Eso que hablábamos, lo de la lluvia de amparos que empezó a hablarse, que a mí me recordó mucho lo que pasó en el 2001-2002 con el tema de Corralito, y que solo se frenó porque hubo una noticia de que iban a parar, iban a empezar a pagar de vuelta. Bueno, masivamente se vio distribuido en el mapa de la justicia federal que empezaron a darse amparos en diferentes provincias. Se supo de Río Negro, se supo de Córdoba, y bueno, en La Plata también hubo, en Mar del Plata. Y bueno,
la justicia federal en el país tiene una competencia multifuero. Es decir, los que quieren litigar tienen que ir a litigar ante la justicia federal. Y en Capital Federal la justicia tiene como, está como repartida en dos estamentos diferentes: la justicia federal y la justicia autónoma de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué es importante saber esto? Porque la defensa pública en la Ciudad de Buenos Aires está repartida. Hay dos defensas públicas, porque está creada en forma espejada, es decir, hay una defensa pública que es la que litiga ante la Justicia Nacional Federal y la defensa pública ante la Justicia de la Ciudad Autónoma. Lamentablemente tenemos un problema en la ciudad, que hay un déficit de despliegue de la justicia, de la defensa pública nacional, que es la que litiga ante la Justicia Federal, que mantiene, digamos, el viejo esquema de una justicia principalmente destinada a la defensa para los imputados del sistema penal. Y no tiene un criterio o un rol activo como debería tener una competencia no penal. Y esto justamente es el problema, porque este tema es un tema no penal. Y lamentablemente la defensa pública, que sí tiene un rol más activo y un despliegue territorial y un activismo y una disposición como para desarrollar y llevar a justicia estos temas, que es la defensa pública local de la Cava, no tiene la competencia. Entonces tenemos ese problema, que por ahí vos lo podrías después desarrollar un poco. Entonces tenemos esta limitación. Sin embargo, a mí me resultó muy llamativo que la defensa pública federal, distribuida en el interior del país, llevó algunos de los amparos que se conocieron en estos días. Así que esto, bueno, es auspicioso en un punto y también demuestra que en la medida que los que tienen derecho conozcan el recurso y lo vayan a exigir, pueden obtenerlo. Entonces, bueno, si la defensa pública, digo la nacional federal, se maneja con estas puertas cerradas o es muy clara, o quizás porque está colapsada, no recibe estas demandas, bueno, es cuestión de que también se ponga en agenda y quizá la sociedad civil, la militancia, también tendría que discutir estos temas y tendrá que poner en agenda. Así que bueno, después tenemos otro dispositivo, el patrocinio jurídico gratuito de la UBA, que termina siendo un dispositivo, digamos, de mucho uso, porque tiene mucha demanda, pero no es más que una pequeña cátedra de una facultad de Derecho, donde los alumnos hacen su práctica, y quienes litigan ahí son docentes con escasa disponibilidad horaria y bajísima remuneración, cosa que digo por conocimiento de causa. Y bueno, el tema es que gran parte de la demanda de acceso a la justicia se pretende resolver a partir de una simple cátedra de la facultad, y eso también es un tema que debiera también considerarse. De todas maneras, es bueno saber que existe, que es un dispositivo que uno puede utilizar, y sabiendo que, bueno, que tiene un horario ahí de 8 de la mañana a 18, y por ahí es bueno que las personas sepan que bueno, que es un recurso, digamos, limitado, un poco colapsado, pero que bueno, que existe. En particular, en la Dirección de Acceso a la Justicia, que es donde yo me desempeño, la particularidad de este dispositivo es que son oficinas que están situadas en lugares donde está la mayor necesidad, en las villas de emergencia, Villa 20, 1114, 31, y ahí en esos lugares también hay en Avellaneda, en Lomas de Zamora, en San Martín. Bueno, en esos lugares lo que hay son oficinas como una atención primaria, como un pequeño encuadre, un asesoramiento. Y bueno, como esas oficinas dependen del Ministerio Público Fiscal, quienes trabajan en esa oficina no pueden llevar adelante el patrocinio en una causa no penal, pero sí se puede hacer un encuadre, un asesoramiento, se puede quizás armar algún recurso administrativo que no requiere en principio patrocinio, y después orientar algún otro recurso, como puede ser
eventualmente a la defensa pública. Como la puerta de entrada también de atajo corresponde al Ministerio Público, en este caso fiscal, quizás eso facilita a veces que se pueda derivar para que luego la defensa pública tome el caso. Así que bueno, respecto de la cuestión de los dispositivos de acceso a la justicia, también hay que entender que son bastante limitados en el sentido de que no tienen recursos técnicos adicionales. Por ejemplo, el tema médico es importante, o el tema de contar con un asistente social. Así que a veces, tanto en Atajo, por ejemplo, o en algunas otras oficinas, bueno, lo que se busca es con qué recursos se cuenta en el territorio como para poder desarrollar los elementos como para después ir al organismo donde uno tiene que reclamar. Relevar, por ejemplo, una cosa que hacemos nosotros también ahí, relevar si en un CESAC o en algún otro dispositivo médico o en algún municipio o en algún organismo cercano hay algún asistente, un trabajador social o un médico que pueda ayudar en una valoración o por ahí rever algún dictamen que puede ser adverso. Este es un tema que es importante tener en cuenta. Generalmente, si estamos hablando de un tema de derechos, en principio, sí que tiene que analizarlos un abogado, va a estar limitado, así que trabajar en forma interdisciplinaria siempre es positivo. Algo quería comentar sobre el tema de la perspectiva de derechos que habíamos hablado antes, de que esto en realidad no es una concesión graciosa, sino que es un derecho y reconocido con jerarquía constitucional. Es que se está viendo ya desde este año un embate contra la argumentación, la interpretación que venía sosteniendo la justicia sobre los tratados de derechos humanos y el reconocimiento de los derechos. Y creo que en alguna medida esto va en sintonía con lo que pasó con las pensiones, porque hay una cosa muy extraña. El régimen normativo sigue siendo el mismo, lo que cambió es la interpretación. Y la interpretación que está habiendo es un retroceso. Es decir, no cambiar las normas y empezar a denegar algo que antes se concedía, en principio da la sensación de que lo que cambió es el criterio. Y el problema es que el criterio de interpretación de todas las cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos siempre tiene que ser progresivo, nunca puede ser regresivo. Entonces esta idea de regresividad, como que la historia retrocede, va a contramano de lo que todo el mundo y de que en todos los países y en todo nuestro sistema, por lo menos en el sistema interamericano, se proclama. En el sistema interamericano, en la academia. Entonces, esto es muy extraño. Y esto se concatena también con un par de fallos que hubo en la Corte. Bueno, todos conocemos el famoso tema del 2x1, que claramente es una interpretación regresiva de una perspectiva de derechos humanos. De cómo debe ser un proceso de memoria, verdad y justicia, y también el caso Fontevecchia. El caso Fontevecchia es un caso que al principio, no rebotó, más allá de, por lo menos no tanto en la opinión pública, más allá de quizás en el ámbito académico y dentro de la justicia, pero lo que hizo la Corte ahí fue desenganchar el sistema argentino del sistema interamericano. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que progresivamente van interpretando, reinterpretando y ampliando el alcance y el reconocimiento de derechos en un proceso que avanza naturalmente, en cuanto que la sociedad progresa, avanza y tiene que avanzar también en reconocimiento de derechos y en la forma en que el derecho va acompañando esos procesos. Y bueno, lo que la Corte dijo en el fallo Fontevecchia fue directamente, bueno, la Corte Interamericana no es una cuarta instancia, los últimos intérpretes de la Constitución somos nosotros, la Constitución Nacional llega hasta ahí, somos nosotros, y la Corte Interamericana no nos va a decir a nosotros lo que tenemos que hacer. Entonces, si alguien tiene un pronunciamiento adverso aquí en la Corte, y luego va a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana le da la razón, y viene acá, no lo va a poder ejecutar, nosotros no le vamos a dar la razón. Y no es algo tan liviano, es en un punto escandaloso, porque esto va a contramano de la interpretación que ya venía haciendo la Corte hasta diciembre de 2015. Entonces, bueno, este desenganche del sistema judicial argentino de lo que pasa en la Corte Interamericana
bueno, no fue casual. Después vino lo del 2x1 y ahora están viniendo otros pronunciamientos, tanto en la Corte como en otros tribunales de inferior jerarquía, y bueno, todo es como que todo tiene un hilo conductor. Claro, ¿qué es lo que pasa? Una persona que se ve perjudicada por este cese de pago de las pensiones quiere ir a la justicia, y si la justicia, cuando llega hasta la última instancia, no le dan la razón, el tiempo que puede llevar ir hacia los organismos internacionales, le va a ir la vida en eso. Entonces, y ellos lo saben. Entonces, bueno, acá la solución no alcanza con la justicia para resolver este tema. De todas maneras, felizmente, algo que sí vi positivo, a través de un muy breve relevamiento de las acciones judiciales de esta incipiente lluvia de amparos que comentaba, es que en general los jueces dieron medidas cautelares. No llegamos a tiempo a ver qué pasó, si esas medidas, no hubo tiempo de ver bueno, qué pasa si las apelan, a ver con qué efectos, es decir, con qué efectos se conceden esas apelaciones, es decir, si al apelar se suspende la orden de la cautelar que ordenaba seguir pagando o no. Así que eso no llegamos a verlo, pero es un proceso que recién empieza y hay que estar atento. Siempre es muy importante que la sociedad esté acompañando y esté encima de cómo se mueve la justicia, porque la justicia con el ojo ciudadano funciona un poco mejor. Así que bueno, eso por una parte. Algunas cosas que quería comentar también sobre las acciones. Hubo un intento de hacer una defensa colectiva, una acción colectiva, es decir, un interesado litiga en la justicia, pero como hay todo un colectivo de personas que están en las mismas condiciones, no tiene ningún sentido que todos individualmente vayan y bueno, darle efecto extensivo a todos los interesados, el eventual pronunciamiento que pudiera tener. Esto por el momento fue rechazado el aspecto colectivo. No hubo, por lo menos que yo haya visto, acciones rechazadas por este tema. Sí, por ahí hubo algún caso donde quizás no le dieron la medida cautelar, pero el proceso siguió tramitando. Y bueno, el tema es este. Curiosamente, el Estado, eso es muy sospechoso, que el Estado diera atrás con la medida sin ningún cambio normativo, lo cual demuestra que estaba interpretando algo, digamos, escandalosamente, porque el Estado tiene que estar sujeto a la ley y, por supuesto, en primera medida a la Constitución. Así que bueno, eso creo que ese es un poco el motivo por el cual la justicia fue concediendo algunas cautelares. Y bueno, algo que quería comentar también, que tiene también que ver con este hilo conductor, es lo que pasó con la unidad fiscal de los delitos de la seguridad social. Un tema que quizás no trascendió demasiado es que hay una unidad fiscal que pertenece al Ministerio Público Fiscal de la Nación, que tiene por objeto analizar, investigar todos los delitos que tienen que ver con los fondos de la seguridad social. Esta unidad fiscal fue creada en el 2002 y por una cuestión presupuestaria, organizativa, se creó a raíz de un convenio que hizo la ANSES con el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Esta unidad fiscal, para hacer más efectiva su tarea, desarrollaba sus funciones en un edificio del ANSES y está presidida por un fiscal, ¿no? Bueno, se nutre de la información que le proporciona el ANSES y en base al acceso que tiene a esa información puede realizar todo tipo de investigaciones. De la mínima, como puede ser que alguien se está apropiando de fondos de la seguridad social, como ser un apoderado que fallece el derecho habiente y sigue cobrando, una situación totalmente menor que prácticamente no representa en cuanto a recursos de la seguridad social prácticamente nada en proporción, pero también el gran fenómeno criminal, como puede ser empresas que se van a la quiebra y se quedan con todos los recursos que no los aportaron, grandes maniobras delictivas de grupos económicos. Pero también lo que está pasando ahora con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ustedes saben que se había creado un fondo de garantía millonario a partir del cual se garantizaba la continuidad del sistema jubilatorio y los recursos a partir de fondos, bonos, acciones de empresas, que son los que
había recuperado el Estado cuando cuando se terminó el tema del sistema de las AFJP y se volvió todo a unificar al sistema de reparto. Esa gran masa de activos estaba administrada con la finalidad de que rindiera sus beneficios. Esto también trajo muchos problemas en su momento, digamos, por el tema de las corporaciones que se sentían perjudicadas por este tema. Pero bueno, lo cierto es que ese fondo sigue estando en manos del Estado. Y cuando fue el plan el supuesto plan de reparación histórica, se empezó a meter mano en este fondo. Entonces hubo algunas denuncias sobre ventas o transmisiones de algunas acciones, y estas denuncias, ¿quién las llevó a cabo? Bueno, el fiscal que estaba a cargo de esta unidad fiscal. Entonces, ¿qué hizo la ANSES? Dio de baja el convenio. Entonces había un convenio que se venía renovando automáticamente y sin avisar previamente lo dieron de baja y ordenaron desalojar, cosa que todavía no se cumplió, desalojar esta unidad fiscal y bueno, que se arreglen. Y bueno, esto no sería lo de menos. En definitiva, la Procuración podría esta unidad traspasarla a otro lugar y bueno, pero hay un tema de recursos de los trabajadores que se desempeñan en la unidad, pero sobre todo lo más grave es el acceso a la información. Entonces, uno se pregunta qué sentido tiene, puede decir, bueno, la Procuración podría por su cuenta realizar esa tarea, pero no es lo mismo tener que estar requiriendo la información y a ver si te contestan que tener acceso directo a la información. Y sobre todo porque estamos hablando de prácticamente la mitad del presupuesto nacional, que son los fondos de la Seguridad Social. Es una masa de dinero muy importante y con una muy pequeña estructura, que es prácticamente una fiscalía o una unidad fiscal, se pueden controlar los grandes fenómenos criminales de vaciamiento y digamos, para custodiar justamente los recursos de la seguridad social que a todos nos interesan. Así que, bueno, decía, este embate contra la unidad fiscal es un embate más preocupante. Por el momento todo el tema todavía no se resolvió. La ANSES no dijo cómo iba a dar continuidad a esta política de transparencia respecto de la custodia de los fondos. Así que bueno, me parece que el tema está relacionado. Así que bueno, eso es un tema que también les quería comentar. Bueno, esto, muchas gracias.